Y ahora, niños, vamos a hacer una experiencia de laboratorio. Va a ser la continuación del video anterior, pero ahora voy a realizar la prueba de cortocircuito en los transformadores monofásicos. Acá tengo un transformador monofásico. ¿Ya? Bueno, el conjunto es un banco de transformadores, pero voy a ocupar solamente esta unidad monofásica. Les explico cómo se realiza la prueba de cortocircuito. En esta prueba deben de tener mucho cuidado porque vamos a cortocircuitar un devanado. Voy a realizar el cortocircuito en el lado de alta del transformador y en el lado de baja voy a aplicar un voltaje reducido. No un voltaje nominal, porque al estar el devanado de alta cortocircuitado, si yo le aplico voltaje nominal va a circular una corriente muy alta que va a quemar el transformador. La prueba tiene que ser a voltaje reducido, razón por la cual voy a ocupar esta alimentación trifásica pero variable. Voy a comenzar por conectar mi multímetro, que va a ser el voltímetro. Del neutro lo conecto al común del instrumento. El instrumento lo conecto en 600 volts alterno y lo enciendo. Y luego la fase lo conecto al instrumento. La fase lo conecto al instrumento. Aquí donde dice volt. Ahora voy a medir voltaje en este instrumento. Voltaje alterno. Tengo que medir corriente, con lo cual voy a conectar en serie a la fuente de voltaje mi amperímetro. ¿Qué va a ser este amperímetro? Lo tenemos en la escala de 20 amperes. Y conecto mi amperímetro. Del amperímetro voy a salir a mi wattmetro. Ahora voy a usar otro wattmetro. Es este equipo. Tiene 4 cablecitos. Acá abajo dice amper y acá arriba dice volt. Acá mide corriente, conecto en serie. Y acá mide voltaje, esto lo conecto en paralelo a mi fuente de voltaje. ¿Se entiende? Esto lo conecto en paralelo a mi fuente de voltaje y esto lo conecto en serie con la fuente de voltaje. ¿Ya? El wattmetro, este equipo solamente mide watt. Ahí está la escala, 0, 150, 300 hasta 750 watt y con un voltaje máximo de 150 volts. Voy a conectar entonces el amperímetro de mi wattmetro. Lo conecto el amperímetro este rojo y el amperímetro se va de aquí, se va al transformador, a la polaridad del transformador, y ahí he conectado mi amperímetro. Ahora, este cable, tengo estos dos cables en el fondo, tengo que conectarlo en paralelo con la fuente de voltaje. Este va a la fase, este se conecta a la fase. Lo conecto a la fase, voy a buscar un cable porque no me alcanza. Lo conecto a la fase. Y este cable lo voy a conectar al neutro. El transformador lo conecto al neutro también para cerrar el circuito. Y este neutro... me equivoqué aquí. Estaba conectando la fase al neutro. Ahí se está observando, ahí está. Y este al wattmetro. Listo, ahí tenemos la conexión. Entonces, le explico con mayor detalle. ¿Qué es lo que tengo aquí? La perilla totalmente a la izquierda, voltaje 0. Este instrumento me mide voltaje, me mide corriente y me mide potencia. La corriente viene de la fuente de voltaje, pasa por el voltímetro, este lo conecto al neutro, mido voltaje, luego la fase pasa por el amperímetro, se mete por el amperímetro del wattmetro y luego la fase llega a la polaridad del transformador. Aquí arriba. Del transformador sale y se conecta al neutro del sistema y para medir voltaje, el voltímetro de mi wattmetro lo tengo con aquí. Uno lo conecto aquí, lo conecto a la fase y el otro cablecito lo conecto aquí. Este cablecito lo conecto al neutro. Son dos terminales. El voltímetro del wattmetro. Uno a la fase y otro al neutro. Bien.
ahora voy a comenzar con la prueba de cortocircuito. Vamos a ver entonces cuáles son los valores de voltaje, corriente y potencia de cortocircuito. Y comencemos. Voy a comenzar con un voltaje reducido. Voy a comenzar con dando energía, pero voltaje reducido. Voltaje reducido. Tengo que empezar a mover este selector de tal manera que circule corriente nominal. Circule corriente nominal. El transformador tiene una corriente nominal según placa. Vamos a ver la placa del transformador. Ahí tenemos la característica. El transformador es de 250 VA, 0,66 amperes, pero este es en el lado de 380. Para obtener el amperaje del lado de baja, del lado de 160, tendría que dividir los 250 VA, dividirlo por 160. Eso me da 1,5 amperios. ¿Ya? Entonces ustedes dividen la potencia dividido por el voltaje de 160 voltios, porque yo estoy ocupando el transformador de 380 a 160. 380 a 160. Y eso me da una corriente de cortocircuito o sea, una corriente nominal de 1,5 amperes. Yo no puedo superar los 1,5 con el amperímetro, porque si supera, el transformador se daña y se quema. Voy a comenzar a dar tensión y vamos a ir observando los instrumentos. Tengo 2 volts, 0,6 amperes, y tengo que llegar al máximo 1,4 le voy a poner. Ahí lo tenemos. Fíjense, 11 volts, 1,4 amperes, cercano a la corriente nominal, y la potencia no me marca potencia. Debo tener algo mal conectado. Voy a revisar qué es lo que tengo mal conectado. Amper, ya encontré qué es lo que tengo mal conectado. El wattmetro lo tengo al revés. Lo tengo al revés. Este va aquí. Lo tengo al revés el wattmetro. Voy a conectar nuevamente el wattmetro y aquí lo tengo al revés. La salida del wattmetro, esta de aquí. Esa es la salida. Esta es la entrada. Esta es la entrada de la corriente y la salida. Lo había conectado al revés. Entonces voy a buscar un cable del amperímetro, del COM, llego a la corriente del wattmetro y luego me voy al transformador. Con este de aquí. Este se va al transformador. El voltímetro lo conecto aquí a la fase y este se va al neutro. Ahora sí va a funcionar el wattmetro. Veamos. Le doy voltaje y vamos de a poco, gradualmente, aumentando el voltaje. 7 volt, 8 volt, 9 volt y va en 1,33 amperes. 1,5 amperes, 11 voltios. Ahora sí me marca el wattmetro. Y el wattmetro me marca 20 watts. Para que lo observen mejor, el wattmetro me marca 20 watts. Fíjense, 20. Acá tengo 150, 50, acá tengo 100, 50 y aproximadamente 20 watts. Como 19 watts. Está cercano a la segunda, no 20 watts. Está muy cercano a la segunda flecha, a la segunda rayita. Pero está como en el medio. Como era lógico. Ahí eso será mejor. 15 watts. 15 watts tenemos entonces de potencia. Entonces, resumiendo, tenemos lo siguiente. Los valores de cortocircuito. Tenemos 12 volts, 1,45 amperios y 15 watts. Y ahí tendríamos nosotros los datos de cortocircuito. Para el voltaje, la corriente y la potencia. ¿Para qué me sirven estos datos? Estos datos me van a servir básicamente para calcular la impedancia de cortocircuito. La impedancia de cortocircuito, que es muy importante, ya que con este valor nosotros podemos modelar sistemas de potencia. Entonces, con los datos que obtenemos ahora, aplicamos unas ecuaciones matemáticas y obtenemos la impedancia de cortocircuito de nuestro transformador, también llamada impedancia serie del transformador. ¿Ya? Bueno, se los dejo de tarea, niños. Calculen ahora la impedancia serie de este transformador
y nos vemos en la próxima. Adiós.